Doy la más cordial bienvenida a cada uno de los hermanos y hermanas que tendrán la bendición de participar en este ciclo formativo Historia de la Iglesia. En esta oportunidad daremos inicio a la primera clase. Las imágenes que ustedes ven en estos momentos ahora les parecen desconocidas, pero a medida que vamos avanzando en la historia de la iglesia, van a ir aprendiendo algunos de estos nombres y al final del ciclo ya los tendrán ustedes memorizados. Creo que una de las preguntas que se formula todo estudiante de la Biblia es ¿por qué estudiar historia de la iglesia? ¿Cuál es el aporte de esta asignatura a mi conocimiento como creyente en Cristo Jesús? ¿Me ayuda la asignatura en la misión evangelizadora? Ciertamente que a estas preguntas cada uno de ustedes tiene una respuesta, pero lo interesante es que vamos a ir aprendiendo por qué es importante para todo creyente en Cristo Jesús interiorizarse, aunque sea un poquito, en la historia de la iglesia, porque no es una historia estática, no es una historia pasada, es una historia que tiene vida, es una historia permanente del presente y que va hacia el futuro y va dejando escrito un pasado. Algunos fundamentos o definiciones antes de continuar sobre el concepto que realmente queremos estudiar, historia de la iglesia. Podemos decir que historia es el registro de acontecimientos pasados, ya sea en imágenes, en texto escrito, en pinturas o muestras testimoniales de arcilla o cualquier material visible y que permite certificar hechos donde ha estado presente el hombre o el medio natural que es investigado. Por otra parte, también tenemos que describir qué es iglesia para poder entender historia de la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia desde el punto de vista de historia de la iglesia? Es una comunidad, una asamblea, una congregación, es el cuerpo viviente cuya misión es proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el principio estaba conformada en parte por una comunidad judía y en otra por una comunidad gentil. Ese conjunto inició la iglesia. Ahora entonces podemos decir que historia de la iglesia es la continuación de la historia de la Biblia y la Biblia contiene la historia de Cristo. Entonces, podemos decir, ¿quién puede contar la historia de Cristo? Solo el testimonio viviente. ¿Y quién es ese testimonio? La iglesia. Por lo tanto, la iglesia existe para contar la historia viva y activa de Cristo. Pero nos seguimos preguntando, ¿por qué estudiar historia de la iglesia? Quien no conoce su pasado pierde su identidad y mira el futuro sin interés y sin convicciones. Quien no conoce su historia no tiene una motivación para defender sus principios, su libertad, sus derechos, su cultura, ni su propiedad. Estudiar historia de la Iglesia nos permite conocer el sufrimiento de nuestros antepasados, la defensa de la fe de los primeros cristianos, comprender cómo la mano de Dios ha actuado en todos los tiempos, preservando a su pueblo en tiempos de angustia, en tiempos de guerra o en tiempos de paz. Estudiar la historia de la Iglesia debe ser prácticamente una obligación en la mente de todo estudiante de la Biblia. Objeto conocer los errores doctrinales de sectas y religiones del mundo. Estudiar la historia de la Iglesia nos debe motivar a informarnos en profundidad de las herejías contra las cuales debemos de estar preparados para enfrentarla en el devenir de los tiempos. Hoy, cuando la decadencia, por conocer lo pasado y aprender las lecciones de historia, es una empresa aburrida y poco animada, con mayor esfuerzo debemos aprovechar los medios tecnológicos para descubrir aquello que nuestros padres no tuvieron la bendición de saber ni conocer. Con mucha más dedicación, renovemos entonces nuestro compromiso por estudiar y aprender y llevar a la práctica el principio de la iglesia bereana. ¿Qué sucedió con los hermanos de Berea? Dice Hechos 17, versículo 10.
Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Sila hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. La importancia que tiene de confirmar a través de la escritura los que nos puedan decir acerca de nuestra fe. Esta imagen es un ejemplo del nacimiento, desarrollo y propagación de la iglesia cristiana. La tumba está vacía. La luz del reino de los cielos entre los hombres ilumina el mundo mostrando un camino de fe y esperanza. Bajo esta convicción debemos conocer los hitos más importantes de nuestra historia cristiana. Si hasta ayer ignorábamos nuestro pasado, pues hoy es el día de bendición para conocer y convertirnos en los apologistas de ello y fieles defensores de nuestras raíces, cuyas bases están en la Sagrada Escritura. Cuando estudiamos la historia universal, generalmente esta se divide en tres periodos: Edad Antigua, Edad Media y Edad Moderna. Al estudiar la historia de la Iglesia, también se ha hablado durante mucho tiempo de tres periodos: el periodo del Imperio Romano, el periodo de la Edad Media y el periodo moderno. Hasta aquí hemos hablado de la historia de la Iglesia, pero veamos qué del cristianismo y de sus grandes divisiones. Hay tres grandes divisiones también que siempre se han comentado sobre el cristianismo. Primero tenemos la gran división protestante que predomina en Europa Occidental y América del Norte. La división católico-romana que predomina en el sur de Europa y de las Américas. Y la división católico-griega que predomina en Europa Oriental y Suroriental. Por cierto, también se determinan ciertos hitos dentro de la era cristiana. Y estos hitos, hasta hoy conocidos, son la cristianización del imperio, la invasión de los bárbaros, la lucha contra el maometanismo, el surgimiento y predominio del papado, la reforma protestante, el movimiento misionero mundial moderno, pero esta era la visión que se tenía para el estudio de la historia de la Iglesia hasta el siglo XX. Hoy en día, en el siglo XXI, con el objeto de dar una explicación más clara y sencilla, la historia de la Iglesia se divide en 6 grandes periodos. En las imágenes ustedes van a ir viendo, remarcado con negro, capítulo y páginas. Es el libro al cual ustedes pueden tener acceso, que es la historia de la Iglesia, escrito por Jesse Lehman Hurlbut, que lo pueden conseguir en cualquier librería y pueden ir siguiendo las páginas. Para los alumnos que sigan este curso, les enviaremos el libro en referencia en PDF, cuyas páginas coinciden con la explicación de esta información. El primer periodo del cual se habla es la Iglesia Apostólica y comprende desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, es decir, aproximadamente el año 30 después de Cristo, hasta la muerte de Juan Apóstol, el año 100 después de Cristo. El segundo periodo se llama la Iglesia perseguida, y este periodo comprende desde la muerte de Juan Apóstol, el año 100 después de Cristo, hasta el edicto de Constantino, el año 313 después de Cristo, el edicto de Milán o libertad religiosa. El tercer periodo comprende la Iglesia imperial, y este parte con el edicto de Constantino en el año 313 después de Cristo y concluye hasta la caída de Roma el 476 después de Cristo. El cuarto periodo se conoce como la Iglesia medieval y se inicia desde la caída de Roma, desde el 476, y termina hasta la caída de Constantinopla en el año 1453 en manos de los turcos otomanos. El quinto periodo se llama la Iglesia Reformada, y este parte desde la caída de Constantinopla en 1453 y termina
hasta el fin de la Guerra de los 30 años, entre el año 1648. Esta guerra de 30 años fue un tiempo de guerras que ocurrieron allí en Europa de estilo político-religiosa desde el año 1618 hasta el año 1648 y que termina con la paz de Westfalia. Ahora, el sexto y último periodo es lo que nosotros conocemos como la Iglesia moderna. Desde el fin de la Guerra de los 30 años, desde el 1648 después de Cristo, hasta la actualidad. Entonces, vamos a iniciar con el primer periodo de la Iglesia apostólica, que comprende desde el año 30 la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y llega hasta el año 100 con la muerte de Juan Apóstol. Este periodo, conocido como la Iglesia Apostólica, se subdivide a la vez en 4 breves periodos, pero que son los más importantes y que los encontramos muy bien marcados allí en el libro de los Hechos. Por eso es importante para la asignatura de Historia de la Iglesia haber leído el libro de los Hechos y, por cierto, conocer la obra misionera del apóstol Pablo. Dentro del periodo de Iglesia Apostólica, que comprende, ya dijimos, el año 30 hasta el año 100 después de Cristo, hay un periodo llamado la Iglesia Apostólica Pentecostal. ¿Y qué periodo comprende este tiempo de la Iglesia Pentecostal? ¿Qué periodo comprende la Iglesia Pentecostal? Comprende desde el año 30, con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, hasta la predicación de Esteban, el año 35. A ese periodo, breve periodo de tiempo, pero muy impactante, muy importante, se conoce como el periodo de la Iglesia Pentecostal, dentro del primer periodo de la Iglesia Apostólica. Mantengan siempre eso en mente y no lo olviden. Y eso está contenido en nuestro libro de referencia en el capítulo 2 de la página 10 a la 14. Ahora, la iglesia cristiana en toda época, ya sea pasada, presente o futura, ha consistido y consiste en todos los que creen en Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios, que le aceptan como su Salvador personal de sus pecados y que le obedecen como a Cristo, el príncipe del reino de Dios sobre esta tierra. La Iglesia de Cristo comenzó su historia como un movimiento mundial el día de Pentecostés, a fines de la primavera del año 30, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y 10 días después que Él había ascendido a los cielos. El Mesías de Israel, el Cristo, es decir, el ungido, durante los 40 días que siguieron a su resurrección, les mandó antes de que comenzaran a predicar su evangelio que esperasen el bautismo del Espíritu Santo. Y eso lo encontramos ahí al principio del libro de los Hechos. Después de recibirlo, le dice muy claro, allí y recibiréis poder de lo alto y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, sus testigos por todo el mundo. Los primeros 6 capítulos del libro de los Hechos nos dan evidencia de este periodo pentecostal. No lo olvide, los 6 primeros capítulos nos dan evidencia de este periodo pentecostal. Desde el día en que se derramó el Espíritu Santo, el natalicio de la iglesia cristiana a la confraternidad de los primeros años se le ha llamado la iglesia pentecostal. Sus integrantes al principio eran todos judíos, divididos en 4 clases. Los hebreos eran los que sus antecesores habían habitado por varias generaciones en Canaán, y esta era la raza hebrea pura. Su idioma se le llamaba la lengua hebrea. Después cambió del hebreo clásico a lo que se ha llamado un dialecto arameo o sirio caldeo. Un segundo grupo eran los judíos griegos o helenistas. Estos eran judíos descendientes de la dispersión, es decir, judíos cuyo hogar o cuyos antecesores estaban en tierras extranjeras y que nacieron bajo la influencia de la lengua griega.
Muchos de estos se establecieron en Jerusalén o en Judea y construyeron para sí sinagogas para sus diversas lugares donde ellos vivían. Los helenistas como pueblo, especialmente fuera de Canaán, era la rama de la raza judía más numerosa, rica, inteligente y liberal. De esta rama vienen los saduceos. Un tercer grupo, aquello llamado prosélitos, y eran personas de sangre extranjera que después de renunciar al paganismo abrazaban la ley judaica y entraban en la iglesia judía recibiendo el rito de la circuncisión. Eran en sí una minoría. Y había otro grupo también de minoría llamado los devotos o temerosos de Dios, que eran gentiles que dejaron de adorar ídolos y asistían a la sinagoga. No se circuncidaban y vivían entre los judíos, eran piadosos, auténticos y eran aceptados por los judíos entre ellos. Eran personas pacíficas. Por ejemplo, tenemos el carcelero de Filipo, era un hombre devoto, temeroso de Dios. La iglesia de aquel tiempo tenía tres ejes fundamentales en los cuales estaba anclada. Uno, la iluminación del Espíritu Santo. Dos, el poder del Espíritu Santo obrando en sus vidas y en la vida de las personas. Y tres, la habitación del Espíritu Santo. Moraba el Espíritu Santo en cada creyente. Su teología era muy sencilla, no era la teología rebuscada de estos tiempos. Obedientes al Cristo resucitado y en comunión con el Espíritu Santo, su doctrina era de alcance de todo creyente. No había que tener grandes teólogos para explicarle los conceptos. Jesús de Nazaret era el Mesías, el Cristo resucitado, el Cristo que murió, resucitó y ahora vive como cabeza de la iglesia para no morir jamás. Y el otro punto importante de su teología era la segunda venida de Cristo. ¿Quién volvería para reinar sobre su iglesia? Pero de su día y hora nadie lo sabe. Y ese concepto nosotros lo vemos muy bien, muy pleno, muy patente en el pensamiento paulino. Para el apóstol Pablo era que si él cerraba sus ojos, Cristo vendría. Y esa debe ser la mirada de todo creyente el día de hoy también. ¿Cuál era su arma para llevar al mundo a los pies de Cristo? Esa es la gran pregunta que todos nos podemos hacer y también es la pregunta que debemos de aplicar a la iglesia de hoy. No era otro más que su testimonio. ¿Cómo enfrentó los poderes del Estado y las diferencias raciales para crecer? Dice la misma palabra del Señor desde los Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 1 al capítulo 6, con grandes señales y milagros apostólicos, la obra del Espíritu Santo a través de Pedro y de Esteban. ¿Cómo se manifestaba el amor de Cristo en ellos? Lo encontramos allí en Hechos 4, del 32 al 36. Una unidad en el Espíritu, un gozo en la comunión, un interés por los necesitados. Participaban de las oraciones, del partimiento del pan, de la comunión y el amor los unos por los otros. La iglesia de aquellos días no tenía una administración financiera, no se guardaba para el futuro. Esa falta de visión, podemos decir, llevó a las necesidades posteriores que ocurrieron en Jerusalén después del capítulo 6 del libro de los Hechos, tal como nosotros lo encontramos. Pero en general, la iglesia pentecostal no tenía faltas. Era poderosa en fe y testimonio, pura en su carácter y abundante en amor. Sin embargo, su singular defecto era la falta de celo misionero. Permaneció en su territorio cuando debió de haber llevado el Evangelio a otras tierras y a otros pueblos. Necesitaba el estímulo de la severa persecución que la hiciera salir a desempeñar su misión mundial. A decir verdad, en los años siguientes recibió tal estímulo. Así es como concluye, de acuerdo al texto que nosotros le compartimos, el primer capítulo relacionado con historia de la iglesia, el primer periodo apostólico y
en esta subdivisión la iglesia pentecostal, que comprende del año 30 al año 35 después de Cristo. Ahora vamos a pasar a la segunda sección, dentro del periodo de la iglesia apostólica, porque vamos recién en el año 35, tenemos que llegar al año 100. Y la segunda sección se llama la expansión de la iglesia. La expansión de la iglesia comprende desde la predicación de Esteban, el año 35 después de Cristo, hasta el concilio de Jerusalén, el año 50 después de Cristo. La expansión de la iglesia. En nuestra unidad de referencia, en nuestro libro de referencia de Jesse Lehman Hulburt, es el capítulo 3 de la página 14 a la 18. Este periodo, por breve que sea, 15 años, es importante también, como el anterior. En el tiempo pentecostal, la iglesia se circunscribió a Jerusalén y aldeas de alrededor. En el tiempo de la expansión, que fueron solo 15 años, la iglesia estaba en Siria, Asia Menor y se extendía a Europa. En este momento surge un problema social. No había igualdad en la distribución de la ayuda entre los judíos y los helenistas. ¿Y cuál fue la solución? Elegir 7 varones que se dediquen a dicha tarea. Entre ellos estaba Esteban. Fue elegido para un trabajo secular, pero pronto llamó la atención como predicador. Y también estaba entre ellos Felipe, que más adelante también lo veremos actuando. Esteban fue el primero en proclamar a Cristo a los judíos y gentiles. Fue el primero en tener la visión del Evangelio para todo el mundo. Y eso fue lo que lo llevó al martirio. Entre sus oyentes estaba un joven de la costa de Asia Menor, de Tarso, llamado Saulo. Este tomó parte en el asesinato de Esteban. El protagonismo de Saulo disolvió la iglesia de Jerusalén y se esparcieron a Samaria, Damasco y Antioquía de Siria. Es decir, en aquella iglesia pentecostal, con la persecución se dio origen a la expansión de la iglesia. Así el odio de Saulo contribuyó en la propagación del evangelio a través de otros lugares fuera de Jerusalén. Entre los compañeros de Esteban había uno llamado Felipe, que no es el apóstol. Felipe encontró refugio entre los samaritanos, un pueblo mestizo que no eran judíos ni gentil, y los despreciaban los judíos. Allí Felipe levanta una iglesia que Pedro y Juan la reconocieron, siendo la primera fuera del seno judaico. Felipe además funda iglesias en Gaza, Jope, Cesarea, ciudades gentiles con población judía. En ella el evangelio entra en contacto con el mundo pagano. El apóstol Pedro fue a Jope y allí es sanada Tabita. Allí recibe la visión a través de la cual llegó a la casa de Cornelio en Cesarea, a 48 kilómetros. Así fue como los gentiles entraron a la iglesia. Por este tiempo vive su experiencia Saulo de Tarso camino a Damasco, el más cruel opositor del evangelio. Se convierte en el más poderoso defensor y derribó todas las barreras de separación. La muerte de Esteban produjo una estampida de cristianos a Damasco y Antioquía de Siria. Allí compartían judíos y gentiles. La iglesia creció, produjo tal revuelo que desde Jerusalén envían a Bernabé, hombre de gran corazón, generoso y liberal. Luego recorre 160 kilómetros para traer a Pablo a Antioquía y lo hizo su compañero en el Evangelio. Fue allí donde se le llama a los cristianos por primera vez con el nombre de cristianos en Antioquía. Desde Antioquía, estos 2 hombres emprenden su misión evangelizadora a otras tierras, pero todo se hacía bajo la dirección del Espíritu Santo. Llevaron con ellos a un joven llamado Juan Marcos, quien fue el que escribió el Evangelio de Marcos, quien abandonó la misión a mitad de viaje. Lo más probable es que era muy joven e inexperto y el sufrimiento del viaje no lo soportó. Escogieron como sus principales campos de labor las ciudades grandes. Visitaron Salamina, Pafo, en la isla de Chipre, Antioquía e Iconio en Pisidia, y Listra y Derbe en Licaonia.
Siempre que era posible, empezaban su obra predicando en la sinagoga, porque allí todo judío tenía derecho de hablar. En especial, un rabí acreditado como Pablo, quien venía de la famosa escuela de Gamaliel, era siempre bien recibido. Luego regresaron a Antioquía y pasaban nombrando anciano en las iglesias establecidas. Aquí vemos el trabajo hecho por el apóstol Pablo eh, y que está muy bien relatado en el libro de los Hechos, capítulo 13, y concluye allí en el capítulo 14, entre el versículo 21 y 28. En toda sociedad o grupo organizado siempre hay dos clases representadas: los conservadores, que miran hacia el pasado, y los progresistas, que miran hacia el futuro. El elemento ultrajudío en la iglesia sostenía que no podía haber salvación fuera de Israel. Para ello, los gentiles debían circuncidarse y observar las reglas judaicas. Los maestros progresistas, encabezados por Pablo y Bernabé, declaraban que el evangelio era para los judíos y gentiles bajo las mismas bases de fe en Cristo, sin tomar en cuenta la ley judaica. Estos mismos problemas, no referentes a la circuncisión, pero sí existen también en estos tiempos. Todo esto derivó finalmente en una gran solución, en un concilio allí en Jerusalén, donde se estableció lo siguiente, y estuvo presente Pablo, Bernabé, Pedro, Santiago, y dice: la ley solo ataba a los judíos y no a los gentiles creyentes en Cristo Jesús. Y se establecen cuatro sencillas reglas. Para ello, podemos confirmarlo al leer allí Hechos capítulo 15, versículo 20. ¿Y qué establecía esta regla? Que se aparten de la contaminación de los ídolos. Era tal el nivel de idolatría que se les recomendaba dejar toda costumbre o culto idolátrico. Que se aparten de fornicación. Por ser creyentes procedentes de un mundo gentil, no tenían limitaciones sobre el sexo. Convivían entre parientes, se quitaban las mujeres unos con otros, algo totalmente opuesto a lo que enseñaba la ley judaica. De ahogado. Puesto que los animales eran sacrificados a sus dioses y no todos se faenaban de acuerdo a la costumbre judía, muchos solo eran ahogados y luego se vendía su carne en las tiendas de la ciudad. Y de sangre, el pueblo judío había mantenido durante siglos la enseñanza de no consumir la sangre de los animales, pues en ella está la vida. Con esta resolución se terminó el periodo de transición de una iglesia cristiana judía a una iglesia para todas las razas y países del mundo. Por lo tanto, el Evangelio podía ahora seguir adelante en su constante expansión. Con este último punto concluye entonces el capítulo en el cual hemos tratado la expansión de la iglesia en el periodo apostólico, que comprende desde el año 35 de la predicación de Esteban hasta el año 50 con el concilio de Jerusalén. El tercer periodo en el cual se subdivide la iglesia apostólica, que comprende del año 30 al año 100 después de Cristo, es la iglesia entre los gentiles. Y cuando hablamos de la iglesia entre los gentiles, evidentemente que viene a nuestra memoria el artífice de este periodo de la iglesia, que comprende desde el año 50 con el concilio en Jerusalén hasta el martirio de Pablo en el año 68 después de Cristo. La decisión del concilio en Jerusalén, dejar a la iglesia libre para llevar a Cristo a toda la nación y a todo reino. Los judíos seguían amarrados todavía a sus leyes. Sin embargo, los gentiles podían entrar al redil cristiano mediante una fe sencilla en Cristo y una vida recta, sin someterse a requisitos legales. El campo de la iglesia es ahora todo el imperio romano. En este periodo, ocurre algo poco ventajoso a la iglesia. Disminuyen los judíos y aumentan evidentemente que los gentiles. Los primeros se convierten en férreos opositores de los cristianos, es decir, los judíos se convierten en opositores
de los cristianos gentiles. Se destaca el trabajo del apóstol Pablo, un viajero incansable, el obrero indómito, el fundador de iglesia y eminente teólogo. Después de San Pedro, cuyo nombre apenas aparece en los registros, pero que Pablo lo reconoció como una de las columnas de la iglesia, la tradición nos cuenta que el apóstol Pedro estuvo por algún tiempo en Roma, encabezó la iglesia en esa ciudad y murió allí como mártir alrededor del año 67 después de Cristo, es decir, el apóstol Pedro. Y dice la tradición que murió con su cabeza hacia abajo y sus pies hacia arriba, también colgado en una cruz, en un palo, porque no era digno de morir como su maestro. El tercero es Santiago, y un hermano más joven de nuestro Señor y cabeza de la iglesia en Jerusalén. Escribió una carta canónica. Pablo, Pedro y Jacob fueron martirizados en este periodo de la iglesia, junto a otros cuyos nombres nosotros no conocemos. Después del concilio de Jerusalén, Pablo emprendió un segundo viaje misionero, con Silas o Silvano de compañero. Salió de Antioquía de Siria, visitó por tercera vez las iglesias en el continente fundadas en su primer viaje. Llegó a la costa del mar Egeo, a Troas, el sitio de la antigua Troya, y luego se embarcó rumbo a Europa, llevando el evangelio a ese continente. En la provincia de Macedonia, Pablo y Sila establecieron iglesias en Filipos, Tesalónica y Berea. Fundaron una pequeña grey en la ciudad de la cultura, Atenas, y fue una fuerte congregación en Corintio, la metrópoli comercial de Grecia. Desde Corintio, Pablo escribió 2 cartas a la iglesia de Tesalónica, siendo estas sus primeras epístolas. En su viaje de 3 años por tierra y mar, abarcó más de 3.219 kilómetros. Fundó iglesia en 7 ciudades importantes y abrió, por así decirlo, el continente imperial de Europa para la predicación del Evangelio. En esta panorámica tenemos la ruta del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Es donde al mirar simplemente nos damos cuenta que prácticamente Jerusalén es un punto de partida, pero todo el resto de las ciudades y pueblos visitados son área gentil. Y esto es lo que nosotros encontramos en el libro de los Hechos a partir del capítulo 15, 36, 41, para concluir allí en el capítulo 18 del versículo 1 al 17. Después de un breve descanso, emprende su tercer viaje misionero, estableciéndose más de 2 años en la localidad de Éfeso. En su tercer viaje escribe la carta a los romanos y a los gálatas. Después de su tercer viaje pasan aproximadamente 5 años en prisión, un tiempo en Jerusalén, luego 3 años en Cesarea y al menos 2 años preso en Roma. Viaja a Roma porque desea ser escuchado como ciudadano romano por el emperador. Lo acompaña Lucas y Aristarco. Allí intentó hablar a los judíos. Como no lo oyeron, entonces, casi 2 años, evangelizó a los gentiles. Escribe en la prisión en Roma las cartas a las iglesias de Efeso, Filipos, Colosa y la hermosa e incomparable carta de Filemón. Posiblemente quedó en libertad por un tiempo. Luego volvió a ser prisionero y llevado a Roma, donde fue martirizado, muriendo decapitado en el año 68 después de Cristo. En el año 50 no habían escrito del Nuevo Testamento, pero en el año 68 existían Mateo, Marco, Lucas, las cartas de Pablo, Santiago y posiblemente ya estaba escrita primera y segunda de Pedro. Y este es el esquema del tercer viaje del apóstol Pablo, que transcurre entre el año 53 al 57 después de Cristo. Y lo encontramos registrado allí en el libro de los Hechos, desde el capítulo 18, versículo 23 en adelante, hasta el capítulo 21, del versículo 1 al 14. Una cuarta subdivisión que encontramos dentro del periodo conocido como la Iglesia Apostólica del año 30
al año 100 después de Cristo es la Edad Sombría. Y vamos a empezar a estudiar por qué se llama de esa manera. Primero diremos que comprende desde el martirio de Pablo, el año 68 después de Cristo, hasta la muerte de Juan Apóstol, el año 100 después de Cristo, cerrando así entonces el primer periodo conocido como la Iglesia Apostólica. Pero en esta subdivisión se llama la Iglesia Sombría. Y en nuestro texto de referencia es el capítulo 5 y parte en la página 23. Este es el último trayecto de la era apostólica denominada Edad Sombría. No por capricho, sino porque este periodo es el que menos sabemos de ello. Además que la persecución estaba sobre la iglesia. Usted puede acudir al libro de los Hechos, pero allí no hay antecedentes posteriores de Timoteo, Tito o Apolo narrando la continuidad de la obra de Pablo. Pasan casi 50 años sin saber nada. Recién aparecen los padres de la iglesia con algunos antecedentes en el año 120 después de Cristo. El año 70 ocurre un cambio radical entre los judíos y cristianos. Los únicos descontentos eran los judíos. Organizaron un levantamiento que terminó con la destrucción de Jerusalén en manos del emperador romano Tito. Se indica esta fecha como la diáspora total del pueblo judío hasta su restauración el 14 de mayo de 1948. Alrededor del año 90, el emperador Domiciano empezó una segunda persecución imperial contra los cristianos. Sin embargo, no se extendió por todo el imperio. En ese tiempo, Juan Apóstol, que vivía en Éfeso, fue tomado preso y llevado a la isla de Patmos. Allí recibe la revelación del hermoso libro del Apocalipsis. Sin embargo, en la Edad Sombría es cuando emergen los más hermosos escritos neotestamentarios, tales como Hebreos, tal vez la segunda parte de la carta de Pedro, las epístolas de Juan y el Apocalipsis, aunque su canonicidad fue posterior. ¿Qué significa esto? Que su reconocimiento como parte del canon del Nuevo Testamento fue mucho posterior a los escritos. Adelantando en lo que continúa de la historia, podemos decir los seguidores de Cristo estaban diseminados desde el Tíber al Éufrates, desde el Mar Negro hasta el norte de África. Es importante que ustedes a través de sus mapas que tienen en las Biblias, en la última sección, en la contratapa, puedan observar para darse cuenta el desarrollo del cristianismo. Se aceptaban los escritos de Pablo, pero empezó una gran difamación de idea ajena a los escritos apostólicos. El sábado era guardado por los judíos, mientras que el domingo por los gentiles. La cena del Señor pasó de ser una actividad relacionada con la Pascua a una vivencia diaria de la iglesia. De ella participaban solo los miembros de la iglesia. Se debilitó el apostolado. Se recomendaba no alojar por más de 3 días a los predicadores itinerantes, porque habían salido muchos falsos maestros que decían, no, si el apóstol dice que Cristo viene, entonces no hay que trabajar. El plan de reunión era similar al de la sinagoga, con diferencia en las oraciones. Eran espontáneas, se cantaban salmos e himnos cristianos. Para cerrar el comentario sobre el periodo apostólico de la iglesia, en especial del año 100, al leer las últimas epístolas y el libro de Apocalipsis, encontramos entremezclada luz y sombra en el relato de las iglesias. La norma de carácter moral era elevada, pero el tono de la vida espiritual era inferior de lo que había sido en los días primitivos apostólicos, es decir, entre el año 30 y el 68, durante el tiempo del apóstol Pablo. Sin embargo, en todas partes la iglesia era fuerte, activa, creciente y se levantaba a dominar en todos los ámbitos del imperio romano. Eso lo encontramos en el capítulo 5 de la página 23 al 28 de nuestro texto guía. Y así de esta manera estamos dando término a la exposición de esta clase del
primer periodo de la Iglesia, conocido como el periodo apostólico, que comprende desde el año 30 hasta el año 100 después de Cristo. Y hemos visto también en una forma muy breve las 4 subdivisiones que contiene el periodo apostólico. Desde el 30 al 35, la Iglesia Pentecostal; del 35 al 50, el Concilio de Jerusalén, la expansión de la Iglesia; y del 50 al 68, el martirio del apóstol Pablo, la Iglesia entre los gentiles; y del 68 al 100, que es la muerte de Juan Apóstol, la Iglesia sombría. Agradecemos su atención y estaremos en contacto en la próxima clase Historia de la Iglesia.